Por tal motivo, invitamos al profesor que nos acompaña, Martín Ulises Tognola. El profesor Martín Tognola es profesor de Educación Superior en Ciencias de la Educación, es diplomado superior en Derechos Humanos, se ha desempeñado en el Consejo General de Educación de la provincia de Corrientes hasta el año 2019 y a partir de ahí integra el equipo técnico de la Dirección de Nivel Superior. Le damos la bienvenida y le agradecemos a Martín que nos está acompañando y gentilmente accedió a graficarnos un poquito esta cuestión de las redes sociales en la educación. Así que bienvenida, profes, a ustedes también que me acompañan siempre. Y te damos la palabra, Martín, y te quedas a cargo de la conferencia. Bueno, muchas gracias, Karina, por la bienvenida. Buenas noches, queridos colegas. Sean bienvenidos a esta propuesta formativa, a esta jornada que se denomina Desde la Escuela, las redes sociales y sus controversias. Les quiero agradecer al Instituto Superior de Formación Docente Agustín Gómez por la invitación, por la confianza que depositó en mí, y especialmente a la coordinadora de formación docente continua, profesora Karina Molina, porque ella fue la que me invitó a participar de este espacio de aprendizaje, y también agradecer el acompañamiento de las profesoras Cintia Gamarra, Mariela Gauna y Analía Acosta. Bueno, si les parece, voy a compartir pantalla. Así damos inicio a esta jornada. Ahí ya comparto. Ahí ya pueden, ¿se ve? ¿Se puede ver bien? Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto. Ahí ya voy a colocar pantalla completa. Ahí está. Bueno, esta jornada se aprobó mediante la resolución ministerial 1959/2021 y está destinada, como mencionó Karina, para docentes de nivel primario y secundario. Una vez que finaliza esta jornada, a los cursantes se les van a agregar al aula virtual para que puedan cumplimentar una actividad. De esta forma se va a acreditar correctamente la propuesta formativa. Bueno, yo antes de iniciar esta charla, este intercambio de saberes, de experiencias, este espacio de diálogo, de encuentro, quería hacer una mini reflexión. Sabemos que estamos transitando nuevamente un escenario complejo, y sé que muchas veces nos sentimos reflejados en esta imagen. Me pareció pertinente elegir esa imagen. Seguramente sienten angustia, tristeza, enojo, y de todo, múltiples emociones y sentimientos, porque estamos atravesando otra vez un panorama muy incierto y complejo, y les quiero transmitir muchos ánimos, fuerzas y a seguir adelante y seguir luchando por la educación de nuestra provincia. Bueno, ahora sí damos inicio. Bueno, sean bienvenidos, estimados colegas, a esta jornada desde la escuela, las redes sociales y sus controversias. Vamos a hacer hincapié y abordar principalmente la importancia de la práctica de una buena utilización e implementación de las redes sociales. Gracias por acompañarnos en esta propuesta formativa. Para comenzar, quería utilizar este concepto. Hay múltiples conceptos o definiciones que hacen referencia a lo que significan las redes sociales. Me pareció elegir esta porque explica de manera sencilla, amena, lo que son las redes sociales. Son aplicaciones web de comunicación y de interacción entre usuarios, donde se forman grupos compuestos por personas más o menos conocidas, en función de intereses, edad o entornos, entre muchas otras variables. Seguramente pueden encontrar, como bien mencioné, múltiples conceptos. Como les dije, ese me pareció el más pertinente y sencillo para que puedan entenderlo. Bueno, esta es una imagen animada
que la voy a abrir en otro lugar que tengo porque no sé por qué motivo me quedó así. Ahí está. Es para que tengan una idea de la magnitud de las redes sociales en la actualidad. Como bien dice la imagen, ya hay redes sociales que son más grandes que los países más habitados del planeta, como por ejemplo China y la India. Por ejemplo, Facebook y YouTube Facebook tiene un aproximado de 2.300 millones de usuarios activos, mientras que la aplicación, la red social YouTube, tiene un estimado de 1.900 usuarios activos en el mundo. Sin dudas, esta imagen permite evidenciar la magnitud del auge de las redes sociales. Bueno, vamos a continuar. Estas son algunas de las principales características de las redes sociales. Se constituyen en un elemento de referencia para la participación ciudadana. Brindan un espacio de encuentro, diálogo y debate. Algunas consolidan relaciones interpersonales ya existentes. Esto significa que fortalecen principalmente los vínculos afectivos, por ejemplo, con familiares, con el grupo de amigos, mientras que otras permiten el contacto de personas que no se conocen entre sí, pero comparten similares intereses, ideologías o actividades. También es muy importante comprender que derribaron barreras tradicionales de tiempo y espacio y permiten la inmediatez y la interactividad. Estos dos conceptos son muy importantes y fundamentales y los quiero resaltar y hablar un poquito. Justamente las redes sociales se diferencian de los medios de comunicación tradicionales, como por ejemplo el cine, la televisión, la prensa escrita, la radio, en que poseen inmediatez e interactividad. ¿Qué significa esto? Que los usuarios, nosotros, además de ser receptores de información, también nos convertimos en emisores, en productores de contenidos. Y eso es un rasgo esencial que únicamente se encuentra comprendido en el ámbito de las redes sociales. Y también permite un mayor nivel de comunicación y de rendimiento académico. Bueno, me pareció pertinente abordar este documental. Seguramente muchos docentes que están escuchando, que me están viendo, pudieron ver este documental y si no lo pudieron ver, los recomiendo. El documental se llama El dilema de las redes sociales. Es un documental que profundiza el negocio de las redes sociales, el poder que ejercen y la adicción que generan en nosotros. Lo que hace referencia a que existe un entramado muy complejo, muy grande. Hay compañías gigantescas, empresas que son muy ricas en cuanto al aspecto monetario, y muchas veces nosotros no podemos evidenciar la magnitud de los intereses que están en juego, de múltiples cuestiones que manejan estas grandes compañías. Este documental lo recomiendo ampliamente para que lo puedan ver y hacer un análisis propicio sobre el tema. Como coloqué ahí, las compañías más grandes del mundo y gigantes tecnológicos implementan estrategias diseñadas para manipular emociones y comportamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto hace referencia a nuestra psicología humana y de esta manera mantener constantemente conectados a los usuarios. Si ustedes me preguntan qué es lo más importante para estas empresas, es la atención, la atención que nosotros brindamos o el tiempo que implementamos en las redes sociales. Nuestra atención es lo más esencial que buscan justamente estas empresas. A ver, ¿qué más? Y también debo decir que hay especialistas que se encargan justamente de estudiar la psicología humana y podemos decir que utilizan esos conocimientos para una práctica incorrecta donde no existe la dimensión ética o la implicancia ética de la utilización o implementación de las redes sociales, ya que nos manipulan y generan en nosotros, por ejemplo,
problemas de adicción en cuanto al tiempo o al uso indebido que le damos a las redes sociales. Estos son algunos peligros reales que existen en las redes sociales. No sé si pueden leer bien, pero les comento brevemente. Por ejemplo, tenemos el sharing, que hace referencia a la sobreexposición de los más pequeños mediante la compartición de contenido en Internet por los adultos. También está el ciberbullying, es un problema muy presente que tenemos en las aulas, que consiste en el acoso con insultos o amenazas por Internet a través de comunidades, foros o grupos de redes. Muchas veces este problema termina en una depresión profunda de los estudiantes y en el peor de los casos en el suicidio. Es una problemática que hay que trabajar arduamente, sin dudas. También está el grooming, que es un tema que se está desarrollando bastante y se está abordando en las propuestas de formación docente continua, que es el engaño de un adulto a un menor para hacerse con su confianza y llegar a realizar actos delictivos, como chantajes, extorsiones o sexting. Ahí pasamos a sexting, que es el envío de mensajes sexuales por medio de teléfonos, ordenadores o tablets, pudiendo derivar en injurias o extorsiones. También está morphing, que es la apropiación de fotografías a través de las redes y realizan mensajes con imágenes de contenido sexual, dañando la reputación del titular. Y también lo que muchas veces ocurre últimamente es el robo de identidad. Es cuando se obtiene la contraseña de la cuenta de un usuario y se hacen pasar por esta persona, publicando o enviando mensajes en su nombre. También muy similar, la suplantación de identidad es cuando se crea un perfil ficticio con datos y fotografías de otra persona para fingir ser ella ante los demás, incluso para delinquir. No sé si las profesoras que me acompañan quieren aportar algo. Me gustaría agregar, buenas noches a todos. Bueno, me gustaría agregar a esa lista de palabras que, bueno, en las diapositivas estuviste hablando sobre la adicción, ¿no? del uso del celular y de las redes sociales. Me gustaría agregar a esa lista de palabras sobre peligros también el fabbing, que le decimos en inglés, y existe la variación en castellano, que sería ningún foneo. O sea, fabbing proviene de la palabra de phone, de teléfono, y snubbing, que es cuando ignoramos a los demás. Eso se ve mucho hasta no solamente en chicos, o sea, en adolescentes, nuestros alumnos, sino también en adultos. El uso constante del celular en el cual todos están ignorando al entorno, a las personas que nos rodean también. Estuve leyendo sobre ese tema, incluso hay en la página de argentina.gov.ar también hay un artículo que explica que seguramente lo podemos compartir después en el aula cuando estemos todos ya. Podemos compartir el enlace donde puedan o sea, informarse un poco más sobre esta adicción, cuáles son los motivos que causan y sobre todo cómo prevenirlos, ¿no? Que es lo más importante. Cómo prevenir una vez que se detecta que alguien sufre de fabbing, cómo ayudar a esas personas. A veces también pasa que son personas adultas también y eso es lo que a veces por ahí un poco más complica, ¿no? Gracias, profe Mariela, muy buen aporte. La verdad que sí, justamente en esa lista que coloqué falta el fabbing, que es un peligro o una problemática muy vigente, que por ejemplo podemos observar mientras comemos o almorzamos, cenamos con nuestra familia, en reuniones sociales, que constantemente estamos utilizando el celular y muchas veces no prestamos atención a los a los que nos dicen. Y hay que aclarar y señalar que este mundo virtual es a la vez muy real y hay peligros que están latentes, y por eso es importante una utilización responsable y adecuada de las redes sociales. Y ahora pasamos a cómo evitar peligros en las redes sociales.
Principalmente coloqué esta especie de mensajes para aquellos padres que tienen hijos menores. Son consejos o recomendaciones a tener en cuenta. No compartir fotos o videos comprometiendo a los menores. No publicar datos personales. Fomentar el diálogo y la comunicación en familia, que es muy importante. Y utilizar filtro parental, que es como una herramienta que permite a los padres tener una especie de poder o control sobre lo que miran sus hijos o todo lo que pueden acceder. Bueno, ahora pasamos a un aspecto importante, a una cuestión importante de esta jornada, las controversias. ¿Por qué decimos que existen controversias en las redes sociales? Podemos decir que en la utilización e implementación de las redes sociales existe una doble cara en la moneda. Porque las redes sociales surgieron como un espacio para visibilizar opiniones, potenciar la participación pública, que han generado algunos cambios positivos. También se han convertido en herramienta promotora de ideas y acciones o de distintos movimientos sociales, por ejemplo. Podemos decir que ese sería el aspecto negativo, perdón, el aspecto positivo o la ventaja de la utilización de las redes sociales. Pero también hay otro lado de la moneda, otra cara, que justamente hace referencia en que se han convertido también en espacios que pueden derivar en la manipulación. La manipulación y los riesgos de adicción es un tema que se aborda en el documental que mencioné, que les recomiendo nuevamente, El dilema de las redes sociales. Ahora vamos a pasar a las redes sociales y la escuela. El aprendizaje en la sociedad de la pantalla. ¿Por qué elegí el concepto sociedad de la pantalla? Seguramente muchos escucharon y otros docentes, otros colegas no. Mencionamos constantemente que estamos en una sociedad del conocimiento, de la información, pero les debo señalar que esos conceptos, digamos, ya quedaron obsoletos. Hay varios autores que coinciden justamente en que estamos en las antípodas de la sociedad del conocimiento, o de la era, perdón, del conocimiento. ¿Por qué? Porque ahora estamos inmersos en una sociedad de la desinformación. Constantemente estamos inmersos en una era donde se divulgan noticias falsas, que muchas veces tienen una divulgación mayor, más rápida que la información real. ¿Y por qué sociedad de la pantalla? Sociedad de la pantalla es un concepto que algunos autores abordaron, por ejemplo, Diego Levis, que escribió un libro muy interesante que se llama La pantalla ubicua, que más adelante vamos a abordar ese concepto, según este autor. Como sabemos, la comunidad educativa no puede permanecer ajena ante fenómenos sociales y transformaciones digitales que cambiaron la forma de comunicación entre las personas. Ahí también yo quiero señalar y agregar a lo que escribí y coloqué en la diapositiva, que no solamente todos estos fenómenos, estas transformaciones digitales cambiaron la forma de comunicación entre las personas, también modificaron nuestros modos de pensar, de sentir e inclusive de actuar. Muchos autores hacen referencia a que estamos en una civilización digital, inclusive yendo más lejos o más allá de la cultura digital. Y obviamente que las prácticas pedagógicas no se encuentran ajenas a estos cambios. Yo considero que el auge de la utilización de las tecnologías digitales ha modificado drásticamente, podemos decir, las bases epistemológicas del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es necesario redefinir, repensar, reformular nuestro rol como educadores y nuestras prácticas pedagógicas. Y sobre todo en este contexto de pandemia, en este escenario tan complejo, donde ahora se está implementando una escolarización combinada. Bueno, vamos a pasar a este punto muy importante. Las redes sociales como herramientas didácticas pedagógicas.
¿Cuáles son las ventajas, los aspectos positivos de las redes sociales utilizadas en la educación o en el ámbito educativo? Fomentan la participación y trabajo en equipo. También hacen hincapié en el desarrollo de habilidades, ya que brindan un espacio propicio para la creatividad, colaboración y comunicación. Fortalecimiento de las competencias digitales. Ese concepto quiero resaltar y hablar un poquito. Competencias digitales. Es un concepto que se está abordando en esta era digital, en esta era de la desinformación, de la divulgación de noticias falsas. ¿A qué hace referencia las competencias digitales? Básicamente, hace referencia a la apropiación crítica y creativa del uso de las TIC y al fomento de la inclusión de los estudiantes en la cultura digital. También las redes sociales, utilizadas como herramientas didácticas pedagógicas, establecen relaciones personales entre los alumnos, ayudan a tomar conciencia de la identidad digital y son una oportunidad de aprendizaje mediante nuevas herramientas interactivas y dinámicas. Bueno, no sé si alcanzan a ver o a leer. Coloqué estos ejemplos de cómo usar las redes sociales en educación. Voy a leer tres ejemplos. Por ejemplo, en Facebook se puede crear un grupo privado para organizar debates, asumir diferentes roles para aprender a empatizar y respetar otras opiniones, compartir los trabajos y proyectos hechos en clases. En Twitter podemos utilizar esta red social para la búsqueda de noticias falsas, crear una cuenta de clase en la que cada semana uno tuitea como si fuese un escritor, un científico o una ciudad. El resto debe adivinarlo. Tuitear en una lengua extranjera. El Instagram, por ejemplo, para documentar un tema con fotografías, realizar redacciones a partir de fotos compartidas por influencers, localizar imágenes para situar en mapas geográficos. En la otra imagen tenemos 4 formas de aprender con las redes sociales. Mediante la búsqueda de información, de recursos, haciendo, que está estrechamente vinculado con el saber hacer, interactuando, la importancia de la interacción social que se establece en las redes sociales, en este mundo virtual y compartiendo. Bueno, vamos a pasar a este concepto que me pareció también pertinente, esencial para hablar un poquito. No hay que demonizar las redes sociales. Siempre hay que encontrar un equilibrio justo en la utilización. Tiene sus aspectos positivos, pero también sus consecuencias negativas. Todo depende del uso que le demos, de la implementación que le otorguemos, del tiempo que le destinemos a las redes sociales. Hay una psicóloga que se llama Mónica Krupi, que fue consultada sobre este tema. Este extracto lo saqué de una entrevista de Infobae. Ella advierte que no hay que demonizar las redes sociales. Las plataformas no son malas ni adictivas per se. Per se es una expresión latina que significa por sí misma. Todo depende del vínculo que se establezca con ellas. O sea, tenemos el control nosotros. El vínculo que se establece con las redes sociales depende de nosotros, de la utilización que le otorguemos o le demos a las redes sociales. ¿Qué podemos hacer para retomar el control de nuestras vidas? Y qué mejor consejo que justamente el creador del botón me gusta en Facebook, que se llama Justin Rosenstein. Este autor, dice que es necesario implementar cambios básicos, cambios de comportamiento y cambios como sociedad. Cuando él habla de cambios básicos, principalmente hace referencia que con sencillas acciones podemos modificar el tiempo que le damos a las redes sociales. Por ejemplo, podemos desactivar notificaciones, desinstalar aplicaciones que no utilicemos y principalmente moderar, esa palabra exacta y precisa para recordar, moderar el tiempo que le destinamos a las redes sociales. También habla de cambios de comportamiento. En este
En este caso, hace referencia a la necesidad de interactuar con personas de nuestro contexto más cercano para intercambiar ideas, charlar, debatir sobre cómo las tecnologías, las redes sociales, el Internet han modificado diferentes aspectos de nuestra vida y qué podemos hacer para minorar o apaciguar las consecuencias negativas del mal uso de las redes sociales. Después habla de los cambios como sociedad. Sería más un análisis a nivel macro, podemos decir, ya hace referencia a la necesidad de modificar regulaciones, legislaciones de los gobiernos, de los estados, en cuanto a la privacidad, a la implicancia ética, para que exista una mayor transparencia y responsabilidad en las redes sociales. Bueno, me pareció también necesario y pertinente, siempre me gusta elegir citas textuales de investigadores, de expertos en el tema. Por ejemplo, Cristóbal Cobo. Este libro lo recomiendo, lo encuentran en formato gratuito, en PDF, que se llama Acepto las condiciones. No sé si alguna de mis colegas quiere leer esta cita textual. Dale, Martín. Si obviamos los intereses comerciales latentes al utilizar las redes sociales, desconocemos la manipulación que éstas traen consigo. Si olvidamos que las noticias que circulan por Internet pueden responder a ciertos intereses comerciales y o políticos, entonces adquirimos una posición de vulnerabilidad. Si desconocemos las debilidades de Wikipedia o YouTube, podemos dar por verdad algo que no necesariamente lo es. Cristóbal Cobo. Perfecto, muchas gracias, Cintia. Si usted la escucharon a Cintia de forma detallada, Cristóbal Cobo considero que resume de forma precisa y muy clara lo que puede suceder si desconocemos los riesgos que existen en la utilización de las redes sociales o de los intereses comerciales, políticos, económicos que existen, que toda empresa multimillonaria, que toda empresa gigantesca tiene, obviamente. Esto también es muy importante de Cristóbal Cobo, del mismo libro. Dice: la capacidad de discriminar, ponderar, contrastar y contextualizar la información juega un papel crítico cada vez que utilizamos Internet o nos relacionamos con otros a través de una tecnología digital. ¿Por qué es importante fortalecer el juicio crítico, la capacidad de discernimiento? Porque justamente hoy yo mencioné que estamos inmersos en una sociedad de la desinformación. Antes la información escaseaba, los recursos para poder obtener información en la web eran escasos o prácticamente nulos. Hoy tenemos información por doquier, mucha información. Por eso es muy importante fortalecer la capacidad de raciocinio, la capacidad de discernimiento, el juicio crítico. Como esta competencia, esta capacidad, fortalecer como docentes y obviamente guiar y ayudar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, para que también lo puedan hacer. Es necesario, sobre todo, verificar que la información que compartimos, por ejemplo, siempre sea fidedigna, sea que contenga datos certeros, verdaderos, y no sea una noticia falsa. Recordé que en el documental en el dilema de las redes sociales, un investigador se pregunta cómo gestionar una pandemia en una era de divulgación de noticias falsas. Y la verdad que es una buena pregunta y que permite reflexionar bastante. Muchas veces compartimos noticias falsas y no sabemos, y eso también contribuye a un caos social, y hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos. Me olvidé de mencionar que en ese documental aparecen científicos, creadores de contenidos, que ocuparon, o expertos en el tema, especialistas que ocuparon cargos importantes o cargos ejecutivos en empresas como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter,
son personas que saben, tienen un conocimiento certero de la cantidad de intereses que están en juego, del entramado muy grande y complejo que existe detrás de las redes sociales, como hoy mencioné. Bueno, y ahora... Martín, ¿sí? me gustaría agregar algo. Sí, Mariela. Que, bueno, para quienes se encuentra en Netflix, en la plataforma de Netflix, y la verdad es que es muy valioso porque hay muchos, como contaba, que dan desde su punto de vista de la desinformación y también que genera, ¿no?, todo este mal manejo de la información, y cómo somos manipulados como muñequitos, como títeres, al gusto de ellos. Así que si alguien está interesado en ver ese documental muy valioso, será en Netflix. Exactamente, muchas gracias, Mariela. Sí, el documental se encuentra en Netflix, como bien mencionó Mariela. Y recordé, mientras hablaba Mariela, recordé un fragmento del documental donde se explica que 50 personas en California manejan los intereses de 2.000 millones de personas en las redes sociales. 50 personas son como unos títeres que manejan los intereses de 2.000 millones de personas. Si uno se puede poner a pensar la magnitud de lo que estoy diciendo. Y bueno, ahora vamos a ¿Me das pasar... permiso un ratito? Sí, Cintia, sí. Con respecto a esto también que estabas diciendo del tema de la selección, de lo que es la mirada crítica del docente, sobre todo, ¿no es cierto?, hacia los materiales que aparecen en Internet. Por ahí tiene mucho que ver o se relaciona no solamente con el tema de las informaciones falsas que puedan llegar a surgir, ¿no?, en las redes sociales, sino también de la capacidad crítica del docente para seleccionar las páginas que se les va a brindar a los alumnos para el acceso a la información. Porque muchas veces cometemos el error, sí, y digo cometemos porque generalmente nos pasa, de que en el apuro de enviar materiales, sobre todo ahora que estamos en esta época en la que estamos manejando todo lo que es lo digital, que tenemos que enviar material y buscar la manera de cubrir, no sé, 20 cursos quizás que tengamos, ¿no es cierto? No tenemos el tiempo por ahí de discriminar cuáles son las informaciones que podría llegar a ser lo mejor para cada grupo de alumnos. O sea, no es lo mismo estar en el aula que poder explicarle esto que mandarle una página así, acá tenés toda la información necesaria. Por ahí esto también se relaciona con eso, ¿no? Tomarnos el tiempo para poder seleccionar el material adecuado para cada grupo y no enviarle, bueno, mira, en Wikipedia podés encontrar, por ejemplo, toda la info, seguramente está todo ahí, pero ¿cómo sabemos nosotros hasta dónde eso es fidedigno, como lo que vos estabas planteando recién? Sí, Cintia, exactamente. Muchas gracias Martín, por tu aporte. otro aporte que le quería hacer con respecto a lo que dice Cintia, es que en pedagogía se habla ahora también de lo que es la curaduría de los contenidos digitales, ¿no? Es decir, el hecho de poder analizar, y eso conlleva toda una educación previa con respecto a la utilización de las redes sociales. Aún más los que estamos dentro de lo que es la formación de formadores, que esta gente está teniendo ahora la posibilidad de acceder también a un aprendizaje para dar clases en entornos virtuales. Antes como que no se prestaba tanta atención, pero ante esta situación que estamos atravesando de pandemia, los alumnos que están estudiando para profesores precisamente están teniendo la posibilidad de formarse en ambos aspectos. Están pudiendo aprender a manejarse también con la utilización de las herramientas digitales, que es una excelente propuesta, y bueno, y hay muchísimo material dentro de las nuevas pedagogías con respecto a los entornos virtuales de las clases, ¿no? Y tiene que ver con eso precisamente de saber seleccionar, poder enseñarles a seleccionar
cuál es el material, como dice Cintia, más fidedigno o de repente más concreto o que conviene para las clases. Esa es una parte interesante también para tener en cuenta, cómo uno debe ir perfeccionándose, y los profesores que estamos ya ejerciendo también, poder seguir perfeccionándonos en ese sentido. Eso nada más quería aportar. Sí, Analia, muchas gracias por tu aporte. Sí, coincido con ambas. Es necesario que como educadores, como docentes, poseamos un criterio crítico de la selección de contenidos, de información que le otorguemos a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos. No, por ejemplo, buscar páginas como Rincón del Vago, Wikipedia, que muchas veces lo hacemos Wikipedia, pero Wikipedia es una página que cualquier persona lo puede editar. Y cuando busquemos información, contenidos, recursos en Internet, tratemos siempre de que sean páginas de índole, por ejemplo, de investigación educativa o páginas académicas, siempre asegurándonos de que la información, los datos, los contenidos sean precisos, certeros. Y con respecto a lo otro, sí, yo considero que las tecnologías digitales el año pasado y obviamente este año se convirtieron en herramientas indispensables para garantizar la continuidad pedagógica y para seguir garantizando el derecho a la educación, para sostener la trayectoria escolar de cada alumno, de cada estudiante. Como sabemos, el año pasado la pandemia irrumpió de manera repentina, brusca en nuestras vidas, y esto afectó nuestros aspectos de nuestra vida laboral, académica, familiar. Y en este modelo de educación, podemos decir, remoto, de educación remota de emergencia, hicimos lo mejor que pudimos, pero yo creo que las tecnologías digitales fueron una gran salvación, por decirlo de alguna manera. Y obviamente que acá también podemos hablar de la brecha digital, que yo considero que es otra dimensión de la desigualdad social educativa. Como sabemos, hay muchos alumnos que viven en zonas desfavorables, en espacios rurales, donde muchas veces la conectividad es escasa, es nula, y se les complica seguir aprendiendo, seguir sí, seguir aprendiendo sobre todo. Por eso también yo leí casos de docentes que implementaron como estrategia de enseñanza, como estrategia didáctica, utilizaron una radio para que los contenidos, para que las clases le puedan llegar a esos alumnos, también los materiales impresos, los cuadernillos. Y bueno, y ahora estamos transitando, creo que nos hemos ido adaptando y estamos transitando un nuevo modelo, una escolarización combinada, perdón, donde sería como una combinación de las clases virtuales con el dictado de clases presenciales. Y ojalá que pronto todo se normalice. Yo considero que nada reemplaza ese vínculo afectivo, ese vínculo pedagógico que se establece en el aula, en un aula que garantiza un espacio de aprendizaje real para el alumno o para el estudiante. Un aula como espacio físico, no un aula virtual. A eso hacía referencia. Y también quería volver para atrás, y ya termino, que cuando yo acá coloqué el concepto de este último no leí, perdón. Bueno, este también es un autor que recomiendo, y también su libro que se encuentra de forma gratuita en internet, La pantalla ubicua se llama, de Diego Levis. Ubicua significa que está presente en todos lados al mismo tiempo. La sociedad de la pantalla, un concepto que lo utilicé anteriormente, se congratula de la autoexposición pública voluntaria, consensuada y permanente de sus integrantes. Por eso muchos autores ya hacen referencia a que estamos en esta sociedad de la pantalla, donde constantemente nos estamos autoexponiendo a demás actores que conforman esta enorme red virtual. Pero como dice ahí, muchas veces nos autoexponemos y somos conscientes de esto, consensuamos. Y también quería rescatar un concepto que no lo mencioné, capitalismo de vigilancia. Es un concepto que aborda una socióloga, no recuerdo el nombre,
que aparece en el documental en el dilema de las redes sociales. Esta es una nueva forma, podemos decir, de explotación económica. El capitalismo de vigilancia básicamente consiste en la transformación de nuestros datos personales, de nuestra identidad digital en mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Que para estas enormes empresas de Internet somos objetos de consumo o somos un producto, un mero producto. Como hoy mencioné también, a estas empresas lo que les interesa sobre todo es nuestra atención y el tiempo que le otorguemos a las redes sociales. Bueno, creo que ya finalicé. Si me olvidé de algo, ahora no recuerdo, perdón. Muchas gracias por su atención. Espero que esta jornada haya sido de su agrado, de su interés. Bueno, ahora abrimos un espacio de preguntas. Mis colegas me van a ayudar a elegir las preguntas. Bien, acá Elena Álvarez dice que Google Académico es una buena opción, ¿sí? Para poder recurrir a los materiales fidedignos. Sí, sí, así es, exactamente. Muy buen aporte de la colega. Es una herramienta, un recurso para buscar información fidedigna y certera. Bueno, hay otra colega también que nos habla sobre el documental, también dice que este documental representa como un recorte que da la empresa de Netflix, que no es tan inocente la mirada que presenta, ¿no? Y lo que me pasó a mí cuando leí, cuando vi este documental, también me puse a pensar, ¿no? En la plataforma en donde lo están mostrando. O sea, Netflix me está mostrando esto y al final ahí uno comienza a pensar, a reflexionar y decir, entonces Netflix también me está manipulando y yo no me doy cuenta porque a partir de un me gusta o de abrir solamente un capítulo ya me está mostrando una variedad, todo relacionado a lo que yo estoy viendo. Sí, no es tan inocente tampoco Netflix, pero es justamente como como un choque de planetas que uno hace cuando ves ese documental y se pone a reflexionar sobre lo que trata, ¿no? Y que tampoco no queda fuera de la temática. Sí, Mariela, exactamente. Netflix, por ejemplo, analiza, estudia nuestro comportamiento humano, nuestra psicología humana. Cuando estamos viendo una serie, por ejemplo, finaliza ese episodio y aparece el cartel, siguiente episodio en 3, 2, 1. Automáticamente uno que hace, accede a seguir mirando. Es increíble cómo estudian, vuelvo a decir, nuestra psicología humana, nuestro comportamiento humano. Estas también, ahora recordé, estas empresas se basan en algoritmos y buscan predecir los comportamientos que tengamos mediante nuestras acciones en las redes sociales, por ejemplo, cuando colocamos me gusta, cuando interactuamos con alguna publicidad, con algún producto. Y es impresionante la relevancia que le damos a un simple me gusta, a una simple reacción, sobre todo los adolescentes, que le dan, para mí muchas veces, una importancia que no es tan importante, valga la redundancia, a las reacciones en las redes sociales. Y eso también afecta al autoestima, por ejemplo. Si tienen otra pregunta. Acá alguien consulta sobre algún autor que habla exclusivamente sobre el grooming. Preguntan si hay algún autor específico donde se puede investigar sobre eso. Justamente no recuerdo un autor específico ahora, pero hay muchísimos autores que abordan esta problemática del grooming. Si lo puede buscar en internet, estoy seguro que va a encontrar. O en páginas educativas, en páginas del Estado también, en argentina.gov.ar hay mucha información sobre el grooming. Después, Dani Ángel también consulta si son confiables aquellas páginas que en su link aparece edu, entre comillas. Bueno, es relativo eso, ¿no? Desde mi punto de vista, yo considero que sí son confiables porque son páginas institucionales. Las que tienen el dominio edu muchas veces
muchas veces son páginas institucionales, páginas educativas, páginas que pertenecen a organismos del Estado o a ONG, perdón. Yo considero que sí, muchas veces son páginas confiables y fidedignas. Quizá podamos compartir ahora en el aula algunos links de interés, ¿no? Donde se pueda buscar información. Contamos con eso, así que les vamos a compartir para que puedan tener acceso. Perfecto, sí, sí. Acá Elena Álvarez dice algo interesante de lo que también hoy iba a agregar al tema que estabas hablando, Martín, donde dice, incluso utilizando los buscadores de Google para buscar un producto, automáticamente en todas las redes sociales aparecen ofertas del mismo producto. Y de eso también en el documental como que aparecía algo hablando acerca de la temática, que nos sentíamos como perseguidos, ¿no? Por ahí hablábamos, no sé, con una amiga, che, estoy necesitando plata, y 20 créditos te aparecen de repente en las ofertas, en Facebook, en Instagram, todos quieren darte un préstamo, ¿no? Y eso también es una de las cuestiones que aparecen en las redes sociales, que es como una influencia, ¿no? Como que nos están influenciando a hacer eso, a que hagamos lo que necesitamos teóricamente. Eso es increíble lo que mencionó la colega y sucede. Muchas veces estamos interactuando en Internet, en este mundo virtual. Por ejemplo, buscamos colocamos, por ejemplo, para comprar una pava eléctrica en Mercado Libre, o microondas, una heladera. Y después, al poco tiempo, navegamos en Instagram, en el Facebook, y aparecen publicidades de pavas eléctricas, de microondas, de heladeras. A mí me pasó hace poco algo muy llamativo, que yo no busqué en mi celular, sino que yo estaba hablando con amigos, debatiendo sobre una bebida alcohólica X que íbamos a tomar y debatiendo sobre cuál era mejor, sobre una bodega particular. E increíblemente, al poco tiempo, cuando yo estaba en el Instagram, me apareció publicidades de lo que yo estaba hablando y debatiendo con mis amigos. Yo no busqué en mi celular, yo estaba hablando. Y eso, ya no sé, es para creer o reventar. Eso ya sería, muchos consideran que autores, que los celulares tienen micrófonos, pero que nos espían. Sería parte de una teoría conspirativa, pero puede ser factible Estos sea así. algoritmos que predicen lo que nosotros vamos a hacer, ¿también nos escuchan? Y bueno, a mí me pasó algo muy particular como lo que mencioné, pero no sé con certeza si es así. Sí, a mí me ocurrió también. O sea, estar hablando y que me aparezcan una oferta de productos, parece mentira, pero bueno, se habla de eso en ese documental. La verdad que está muy bueno para ver, más allá de que por ahí pensamos que también es una manipulación por parte de los que produjeron el documental, pero la verdad que es muy interesante para analizar y ver y darse cuenta, pero también yo creo tratar de, como decía el profe recién, no demonizar las redes sociales, ¿no? Es decir, yo creo que nosotros tenemos la facultad de poder organizarnos y también saber utilizar nuestros tiempos, organizar nuestros tiempos, y hay un gran temor con respecto al manejo de las redes sociales sobre nuestra persona. Hay mucho temor sobre eso. Pero también hay que educar, creo yo, ¿no?, a los estudiantes, a los menores, para que puedan ir progresando y puedan ir organizándose en sus tiempos y en el manejo, en el uso de todo ese tipo de redes. Pero muy recomendable el documental para los que están viendo, poder analizarlo desde todos esos puntos de vista que estuvimos hablando. Sí, Analía, exactamente. ¿Algo? Sí, sí. No, habla Martín, tranquilo. Sigo. No, sí. Sí, Cintia. Algo que se me venía a la mente mientras ustedes estaban hablando también es que mi hija me dice, cuando empezaron las clases presenciales nuevamente, al inicio del año, me dice, qué cómico, ¿no? Dice, antes los profes nos pedían por favor guarden los celulares, y ahora dice, ¿cómo no vas a traer el celular?
¿no? Y ahí aparece como un debate, una controversia también, de decir, antes, claro, todo el tiempo estábamos chicos, guarden los celulares, no pueden traer el celular, la escuela no se hace responsable, si pierden el teléfono, déjenlo en casa. Y ahora, lo primero que hacemos es, todos trajeron el teléfono, porque si no, no se puede trabajar, tenemos todos los materiales ahí, están los PDF, están los libros, entonces nuevamente, y ahí aparece lo que por ahí planteaba Analía, de poder educar o reeducar, ¿no es cierto?, poder implementar estos dispositivos dentro del aula y de utilizarlos de la manera en la que nosotros queremos. Y nuevamente estamos haciendo el papel de influenciar a nuestros alumnos de que hagan lo que nosotros queremos que hagan, o no lo usan o lo usan todo el tiempo, o cómo lo usamos. O sea, ahí también hay un debate que podría llevarnos a una conferencia aparte, me parece. Yo creo que eso le podríamos sumar de las competencias digitales, o sea, qué tan competentes somos nosotros los docentes, o sea, qué sería lo suficientemente competente para que sea digital, así, qué tanto tenemos que saber nosotros, porque cuando queremos acostumbrarnos a una red social, a una aplicación, ya salió la actualización o salió otra versión más renovada que uno a veces no sabe cómo utilizarlo. A mí mis alumnos me enseñaron cómo traducen con el Google, o sea, ponen la foto y ya automáticamente ahí ponen la hoja y le traduce automáticamente sin sacar la foto, sin copiar todo el texto, o sea, ni yo sabía que se podía hacer eso y ellos instantáneamente me traducían todo el texto. Hay que ver eso también, poner en juego, o sea, ese sería como otro debate, otra jornada, decir, bueno, ¿qué tan competentes somos nosotros los docentes para este nivel digital que estamos manejando hoy en día? Voy a intervenir un poquito, sí, porque evidentemente no se agota esta temática con esta conferencia y vemos que empiezan a salir un montón de líneas de nuevas conferencias que seguramente necesitaremos plantear a futuro para discutir estas cuestiones, ¿no? Y encontrar justamente cómo potenciar nuestras capacidades y las de nuestros alumnos en relación con la tecnología y su uso adecuado. Y bueno, era como que seguimos conversando y nos vamos dispersando hacia cantidad de temas relacionados y que nos atraviesan a todos en la situación en que estamos viviendo. Yo creo que sería un buen momento para cerrar y dejar lugar para plantear una nueva propuesta, ¿no, Martín? Sí, exactamente, Karina, estoy de acuerdo. Esta jornada que aborda a las redes sociales, sus controversias, es una parte ínfima del vasto mundo virtual. Podemos hablar justamente de las competencias digitales, de cómo fortalecer las prácticas pedagógicas, pero sí, estoy de acuerdo que se puede abordar o implementar otra propuesta formativa. Pero, y para finalizar, yo me quedo con ese concepto que recién lo mencionaron, de que no debemos demonizar, como dijo la psicóloga Mónica Turpin, las redes sociales. Siempre tratar de buscar el equilibrio justo. Y todo depende del vínculo, como dijo ella, que se establezca con ellas. Porque las redes sociales se pueden convertir en aliadas para fortalecer, para mejorar nuestras prácticas pedagógicas. Y siempre debemos ser conscientes de los riesgos vigentes, de los peligros latentes que se encuentran en el mundo virtual, que como lo mencioné, es muy real a la vez. Muy bien. Muchas gracias por tu reflexión final, rescatar eso como punto fuerte a tener en cuenta. Bueno, creo que estamos llegando al final y quiero agradecer a las profes que forman parte del equipo que estuvieron a la altura de las circunstancias y por supuesto infinitamente agradecida a Martín por tu buena predisposición. Ni bien te realicé la invitación a sumarte a esta instancia de reflexión de estas herramientas digitales que tenemos que hacer uso y buen uso. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. A quienes están un poquito preocupados porque no recibieron
el mail de confirmación de la inscripción. Bueno, estén atentos, seguramente ya lo recibirán y tendrán noticias cuando sean ingresados al aula virtual para realizar la actividad. Así que, bueno, no sé si alguien quiere despedirse en lo particular. Estaríamos... Sí, Karina, yo solamente agradecerte a vos por la confianza, agradecer a las tutoras que me están acompañando y a los docentes por su compromiso, por su tiempo, por su dedicación. Espero que esta jornada, que esta propuesta formativa haya sido de su agrado, de su interés y de suma utilidad para mejorar sus prácticas pedagógicas. Muy bien. Nos despedimos entonces. No sé si dejas de compartir pantalla, Martín. Muchas gracias, Martín. Perdón. Podamos terminar la transmisión en Facebook. Y bueno, muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando desde en el vivo. Y nos estamos encontrando en cualquier momento. Estén atentos a las nuevas propuestas de capacitación.